La vida, el destino me llevó a esta materia, la cual es una materia que disfruto, que me gusta mucho y que me ha permitido lo que he aprendido, lo que hemos aprendido en teoría, llevarlo a la práctica, ¿sí? Yo me siento muy afortunado de estar esta mañana aquí con ustedes. Yo le agradezco mucho al ingeniero Cuauhtémoc Carrasco, a la maestra Rocío, la invitación de poder estar hoy aquí con ustedes. Vamos a platicar sobre los derechos humanos y los derechos que tienen los pueblos y comunidades indígenas, también llamados pueblos originarios. La Constitución Política Mexicana ya incluye, no sé si han escuchado, a los pueblos afroamericanos. También están incluidos en la promoción y en el respeto de los derechos humanos. Vamos a hablar qué derechos les consagra la Constitución de Hidalgo a las poblaciones indígenas, qué derechos les otorga la Ley de Cultura Indígena, la Ley para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley de Derechos Lingüísticos del Estado de Hidalgo, y al final vamos a comentar solo un instrumento que es ley también en nuestro país, un instrumento internacional. Seguramente han escuchado de él, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que mucho de lo que tiene la Constitución Política Mexicana es tomado de este instrumento internacional. Vamos a apoyarnos en una presentación, la vamos a ir explicando sobre estos derechos, y siéntanse en confianza. Cualquier duda, algo que no se esté entendiendo, con toda confianza me dicen para poder explicarlo de manera más clara. Y bueno, les decía que yo me siento muy afortunado estar aquí con ustedes, estar en un estado tan rico y tan importante como es Hidalgo. Tengo entendido que en este estado hay 7 pueblos mágicos. Una de las 13 maravillas en México se encuentra aquí en Hidalgo. Algo que me parece también muy importante, el paso de la mariposa monarca es cuando emigra, pasa por este hermoso estado. Tuve oportunidad de leer algo sobre Hidalgo y la riqueza natural, cultural, gastronómica es impresionante. Que son llamados también pueblos originarios, y en la Constitución ya también denominados pueblos indígenas y afroamericanos, ¿sí? Vamos a empezar con, les voy a proyectar este es el objetivo de la charla de hoy, ¿sí? Que conozcamos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Hidalgo y utilizarlos como herramientas o mecanismos para resolver problemas. Yo diría, porque vamos a ver las disposiciones legales, no solamente resolver problemas específicos de la entidad, sino también podemos trascender más allá, resolver problemas que tengan que ver con una materia internacional. Vamos a comenzar con la Constitución Política, después vamos a hablar de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, la Ley de Derechos Lingüísticos, la Ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el Estado de Hidalgo, y el convenio internacional, que es el convenio 169. Bien,
La Constitución del Estado de Hidalgo, la Constitución local, está conformada por 159 artículos y tiene 7 capítulos. El capítulo que nos interesa platicar hoy con ustedes es el título segundo, que se es denominado Derechos Humanos y sus Garantías. En este capítulo vamos a encontrar todos los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Iniciamos con el artículo 4 y miren, dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos que reconoce la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución se refiere a la del Estado de Hidalgo y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las leyes secundarias. Todas las autoridades y servidores públicos en el Estado de Hidalgo tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y en consecuencia el Estado deberá prevenirlo y deberá investigarlos. Esta parte es muy importante. Dice que en el Estado de Hidalgo se reconoce y protege el derecho a la vida y que queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico. Cuando se refiere al origen étnico, en otras palabras, es que está prohibida la discriminación a cualquier persona que se autorreconozca o se identifique como persona indígena. Está prohibida la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Bueno, es darle un trato distinto, ahorita vamos a ver una definición que nos permite poder identificar cuándo somos discriminados. En ocasiones uno discrimina sin saber que esa conducta es discriminatoria, ¿sí? Y dice que se puede discriminar a una persona por su edad, por las discapacidades, por su condición social, por su edad, pero sí es muy importante hacer notar que cualquier persona que sea discriminada, sea de origen indígena o no sea de origen indígena, puede recurrir a las instancias para hacer valer esa discriminación. Miren, dice, la discriminación está definida como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio y merecido a determinada persona o grupo. A veces dice que no percibimos, dice que a veces no percibimos, pero que en algún momento lo hemos causado o lo hemos recibido. Se entiende también como cualquier situación que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho. No siempre un trato diferenciado será considerado discriminatorio. Por ejemplo, en la Ciudad de México, si ustedes van al servicio del metro, van a encontrar vagones que son exclusivamente para mujeres. Eso no quiere decir que se esté discriminando a los hombres. Simplemente se está dando una protección a las mujeres por el acoso constante que reciben de algunos hombres. La pensión para adultos mayores. Ahorita en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México está otorgando una pensión para aquellas personas que tengan de 59 a 63 años. Podríamos decir, bueno, y los de 58 están siendo discriminados. No. Lo que sucede es que antes de tomar este tipo de decisiones, se hace todo un ejercicio, una encuesta para identificar en ese momento cuál es la población que podría estar en una situación de desventaja y poder otorgarle este apoyo. Entonces, no hay que considerarlo como una conducta discriminatoria. Existe una Comisión Nacional para promover
y eliminar la discriminación, que si alguien es discriminado puede ir y presentar su queja y decir que fue discriminado. Ayer platicábamos con la maestra Rocío y con el ingeniero Cuauhtémoc, que visitó México, la señora Rigoberta Menchú de Guatemala, fue candidata a la presidencia de la República, y le impidieron en Cancún ingresar a un hotel por su vestimenta, por su color de piel. Esa es una conducta discriminatoria y no podemos permitirla. Una mujer embarazada que esté alimentando a su bebé en un lugar público no puede ser, no se le puede pedir que no lo haga, porque es una conducta discriminatoria. Las personas que son invidentes, que no ven y no les permiten ingresar a los restaurantes o en los lugares públicos por su perro, el negarles eso es una discriminación. Entonces, el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación se encarga de corregir esa situación. Si una autoridad o un particular lo hace, este organismo se encarga de decirle a la autoridad, primero, que hacerle ver que se trata de una conducta discriminatoria. ¿Qué hace esta organización? Capacitar al personal, por ejemplo, en el caso de la señora Rigoberta Menchú, capacitar al personal y enseñarle por qué es una discriminación, cuáles son las conductas discriminatorias. Se les obliga a fijar en la entrada principal del hotel o del lugar letreros que digan: aquí no se discrimina. Y no solamente es colocar el letrero, sino ponerlo en práctica. Pero muchas veces lo hacemos de manera involuntaria. Entonces, si alguien en algún momento considera que está siendo discriminado por su color de piel, por su vestimenta, se pueden acudir a estas autoridades. Existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aquí en la ciudad aquí en Hidalgo, existe la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué es un derecho humano? Son libertades que tenemos. Por ejemplo, el derecho al agua es un derecho humano. El derecho a la vida es un derecho humano. El derecho a la libertad es un derecho humano. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la estatal, para que pueda conocer de una queja o de una presunta violación, se le llama presunta porque hasta que no investiguen no se puede confirmar si es una violación a derechos humanos. Entonces se inicia la queja como presunta. Pero para que haya una violación de derechos humanos tiene que haber una autoridad. Si yo, señor Lorenzo, ¿verdad? Si yo agrego y lesiono al señor Lorenzo, no es una violación a derechos humanos, estoy cometiendo un delito de lesiones. Estamos entre particulares. Para que haya una violación a derechos humanos tiene que existir una autoridad, ya sea estatal o federal. Si un agente del ministerio, el señor Lorenzo presenta una denuncia ante el fiscal y ese fiscal pasa el tiempo, no investiga, hay una omisión en el servidor público, le está violando el derecho al acceso a la justicia y va a presentar una queja ante el fiscal, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado por violación a un derecho, ¿sí? Entonces, para que haya violación a derechos humanos tiene que existir una autoridad. El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación puede atender quejas de discriminación por una autoridad o entre particulares, ¿sí? El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
una encuesta que la Comisión Nacional o el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación realizó. Una encuesta es censar, ir con la población indígena y preguntarle si han sido discriminados, y en 2017, que fue una de las primeras, dice que los principales ámbitos o los principales casos donde las personas indígenas enfrentaron desigualdad fue en las escuelas, en los servicios médicos, en la calle, en el transporte público, en el trabajo. Dice que mientras 1/3 de las y los consultados cree que la pobreza se debe a su cultura, ¿sí? Y en realidad el ser pobre, no por ser pobre puedo ser sujeto a discriminación. La población se consideró que por eso. Ahora, cuando hablamos de cultura, en ocasiones se habla y lo digo con mucho respeto, que en la población indígena hay un atraso cultural. No. ¿Usted a qué población indígena pertenece, señor Lorenzo? Pues aquí en el estado de Hidalgo. Pero, ¿qué población de su cultura? Por ejemplo, yo no conozco la cultura vamos a poner, del pueblo tomí. El que estaría atrasado culturalmente sería un servidor, ¿sí? Entonces, ese término hay que borrarlo, porque a lo mejor se quiere referir a la formación académica de la persona, pero atraso cultural, nadie de los que estamos aquí tenemos un atraso cultural, porque cada uno, de acuerdo a la población a la que pertenece, conoce su cultura, ¿sí? Entonces, ese término lo hemos ido desterrándolo, ¿sí? ¿Se puede decir que el término de atraso cultural es discriminatorio? Yo diría que sí. Les comento así rápido. Las personas indígenas que han cometido un delito, que muchas veces, no voy a generalizar, pero en muchas ocasiones son utilizados para la transportación de alguna droga. Entonces los detienen, entran a prisión y están privados de su libertad. Bueno, el juez les dicta una condena de 12 años por los delitos contra la salud. Ya estando ahí, tienen derecho a poder obtener su libertad antes de los 12 años. Se le llama preliberación. Obtener su libertad no necesariamente hasta cumplir los 12 años. Uno de los requisitos que pide la autoridad para poder preliberarlo, dice ahí, demostrar el atraso cultural. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo, porque, a lo mejor se refiere a la preparación, a los estudios, pero el atraso cultural, si yo le pregunto sobre su cultura, seguramente usted me va a explicar muy bien. La cultura comprende todo, ¿sí? Las costumbres, la danza, la música, la lengua es parte de la cultura. La gastronomía, exactamente. La religión. Entonces, cuando estábamos en la Procuraduría General de la República, nos tocaba visitar centros de reclusión para censar a la población indígena. Revisábamos sus expedientes para ver cómo podíamos apoyar a esa población. Encontrábamos casos muy lamentables, personas indígenas y no indígenas que estaban privadas de su libertad. ¿Y saben dónde los entrevistábamos? En el área médica. Personas con cáncer en el estómago,
y que la ley dice que cuando el estado de salud no es compatible con la privación de la libertad, la persona puede liberarse. Lo que hacíamos era decirle a la autoridad, hacíamos valer este derecho para que esa persona con esa enfermedad pudiera pasar el resto de su vida en su comunidad, con su familia. Sí visitamos mucho Oaxaca y encontrábamos la necesidad de gestionar el pago de fianzas. Muchas veces la población indígena no podía obtener su libertad porque no se había pagado la fianza. ¿Y saben quién la pagaba? Así se llamaba antes, el INI, el Instituto Nacional Indigenista. Después fue CDI, la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. Ahora es el INPI, ahora se le llama INPI. Entonces, es otro derecho de que la persona, lo importante es saber que tienen ese derecho y que hay instituciones que pueden en un momento dado atender ese impedimento, ese obstáculo que el abogado de la persona indígena muchas veces lo desconoce. Si el pago de multas y fianzas lo hacía ellos. Entonces, esto yo se los quería comentar porque después de los adultos mayores, la población indígena es de las que más son discriminados. La Constitución del Estado de Hidalgo también comprende, refiere que está conformada por dice, composición pluricultural y plurilingüe. Tanto la Constitución Nacional como la local dice, reconoce en Hidalgo que hay una diversidad de culturas, que hay una diversidad lingüística de lenguas, de dialectos, que hay una diversidad de usos y costumbres, ¿sí? México a nivel mundial ocupa el 8º lugar con población indígena. Según las últimas encuestas, se dice que en México hay más de 25 millones de personas indígenas. Algunas se autorreconocen, que es otro derecho que la Constitución política le otorga a la población indígena. Dice, la Constitución política habla de la conciencia de su identidad. Cuando ustedes escuchen conciencia de su identidad, no es otra cosa que el autorreconocimiento. Yo decido, yo me identifico que pertenezco al pueblo indígena náhuatl, o pame, o otomí. Esa es la conciencia de su identidad. ¿Saben qué sucedía hace 10 años? Cuando detenían a una persona indígena o quería hacer algún trámite ante una autoridad, le pedían que fuera al INE para que le diera una constancia y acreditara que era indígena. Eso ya quedó en el pasado. La Constitución ahora otorga ese derecho de que sea la propia persona indígena quien se identifique y se autorreconozca. Pero la Constitución lo llama la conciencia de su identidad. Vuelvo a repetir, no es otra cosa que estar consciente de nuestro origen, ¿sí? Reconoce la Constitución de Hidalgo que que existen pueblos indígenas, el náhuatl, el otomí, el tepehua, tenec y pame. Reconoce también la Constitución que los propios pueblos indígenas podrán organizarse social, cultural, económicamente. Y aquí está esta parte, dice, la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se les aplican las disposiciones
sobre pueblos indígenas. Una pregunta, así como está, con respeto, ¿ustedes lo entienden? Lo que les acabo de decir. La conciencia, si ustedes leyeran la Constitución y lo leen así, ¿sí están entendiendo qué es el derecho al autorreconocimiento o no es claro? Sí. Creo que el autorreconocimiento, la palabra lo dice, empieza por uno mismo, antes de meter mi origen. Y normalmente lo tradicional es que nuestro origen tiene que ver dónde nacimos, quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestros abuelos. Y posteriormente, la conciencia de identidad nos dice quiénes fueron nuestros maestros. Lo que se puede hacer cuando uno sea discriminado en el transporte, en el trabajo, es acudir. No se necesita de ningún abogado. Yo llego al Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Aquí en el estado de Hidalgo, les voy a ser honesto, no sé, hay una ley para prevenir y eliminar la discriminación en Hidalgo. Hay una Comisión Estatal de Derechos Humanos en Hidalgo. La ley de Hidalgo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dice que las conductas de discriminación las puede conocer la Comisión Estatal. ¿Qué tengo que hacer? Ir y presentar una queja, se llama queja, que puede ser verbal o puede llevarlo uno por escrito. La Comisión Estatal, como la nacional, están obligadas a tener la asistencia de traductores y de intérpretes. Yo llego y solo puedo expresarme en mi lengua materna, ¿verdad? Y no estoy obligado a tener que hacer mi queja en el idioma castellano. Entonces llego, la autoridad me tiene que dar la asistencia y señalo que una persona me negó un trabajo puede ser por el origen, ¿sí? Porque la persona se identifica como una persona indígena. Esta institución tiene, les decía hace un momento, tiene que corregir eso, tiene que decirle a la autoridad, primero investiga y puede ser, ahora le va a pedir una disculpa pública, ¿sí? Puede haber hasta un tema de indemnización por el daño que le haya causado a la persona. Entonces, lo que dice la Constitución, cuando hablamos de leyes secundarias, quiere decir que todas las instituciones a las que vamos a ver aquí tendrán que haber instancias para conocer esas conductas. Hablábamos de la violación a los derechos humanos, ¿sí? Le corresponde a la Comisión Estatal presentar ahí su queja y cuando termina la investigación, no sé si han oído hablar, tanto el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como la Comisión Estatal emiten una recomendación. De hecho, hay muchos anuncios en la televisión. ¿Qué es una recomendación? Una recomendación es un documento que se le dirige a una autoridad y le dice, ¿sabes qué? Investigué y cometiste violaciones a derechos humanos por esto, por esto, por esto, por esto. Y al final le dice, te recomiendo. Y le empieza a decir, ¿qué le recomienda? Pídele una disculpa pública, le tienes que dar una indemnización, se le llama reparación del daño, ¿sí? Rápidamente les comento para tratar de que quede más claro. Una mujer va al Instituto Nacional, al Seguro Social, está embarazada y ya va a dar a luz. El derecho a la salud, llega y pide la atención, la sientan, la hacen esperar, la hacen esperar, la hacen esperar. Pasan 5 horas, la pasan
tiene el parto, y cuando tiene el parto, el producto ya perdió la vida. O sea, no se hizo ya sea cesárea o un parto natural de manera oportuna y pierde al bebé. Ahí la persona va, presenta la queja a la Comisión Nacional o a la Comisión Estatal de Hidalgo y narra los hechos. ¿Saben qué tiene que hacer el IMSS? Tiene que reparar el daño, porque las comisiones investigan y resulta que hubo una negligencia médica. También en muchos casos existe la violencia obstétrica, que es desde el trato verbal como físico a las mujeres cuando están en un momento que están sufriendo, porque el parto, para que ellas puedan dar a luz, es doloroso. Entonces el IMSS le pide, las comisiones le piden repare el daño y los obligan a que le paguen una indemnización. Hay casos cuando se pierde alguna extremidad que le dan el servicio médico de por vida. Le obligan a la institución a que le dé prótesis. Dirán ustedes, bueno, eso no va a revivir al bebé, no, pero por lo menos la institución está obligada a responder por los malos servicios que dieron sus médicos. Entonces, a lo que quiero llegar es que cualquier violación, cualquier conducta, ya sea en servicios de salud, en servicios de justicia, en otros servicios, pueden hacer valer esos derechos. No se necesita un abogado, pueden ir sin la asistencia. El fiscal y la gente del Ministerio Público se les llama instituciones de buena fe. ¿Por qué? Porque esos servidores públicos tienen que investigar. Lamentablemente, no sé qué percepción tengan ustedes de un agente del Ministerio Público, porque hay experiencias que van y reciben un trato muy malo del servidor público, cuando es una institución que así se le llama, de buena fe, que tiene que investigar y que tiene que darle la razón a la persona que sufrió la agresión y que se acreditó. Él no lo tiene que acreditar, lo tiene que acreditar el fiscal. Ustedes van a ver que la Constitución también establece el derecho a la autonomía, al autogobierno, que, insisto, es la autonomía para que puedan organizarse, para que puedan resolver sus conflictos internos. Y yo tuve una experiencia y yo advierto que las autoridades, cuando se juzga a una persona en la comunidad, dependiendo el delito o la conducta, no se busca la privación de la libertad, sino se busca que en ese momento se repare el daño. ¿Sí? Hubo un caso que me tocó en Mérida de una persona que roba una cabeza de ganado. El dueño se entera de quién le había robado la cabeza de ganado y va ante la autoridad del pueblo a denunciarlo. Lo mandan a traer y le dice la autoridad, no sé cómo le denominan ustedes, consejo de ancianos o autoridad que es nombrada en el pueblo. ¿Y saben cuál fue la sanción que le dio? La sanción que le dio fue que tenía que hacer un recorrido con la cabeza de ganado en toda la plaza. ¿Qué estaba haciendo la autoridad? Bueno, cometiste un delito, vas a hacer un recorrido. Para eso se anticipaba una persona con un tambor para anunciar
la gente salía y veía quién había robado la cabeza. ¿Sí? Hay quienes dicen, no sé ustedes, que era una violación a sus derechos humanos porque estaba vulnerando su dignidad, su honor. Lo que estaba haciendo el juez era una justicia pronta, expedita y evitando la privación de la libertad. Porque si lo privaban de la libertad y tenía esposa e hijos, los iba a dejar en una condición desprotegida. Entonces, ¿qué es la justicia indígena? Es pronta, es expedita, evita la privación de la libertad y muchas veces busca hasta la conciliación. Eso se vale, y ahora los fiscales también tienen esa figura. Dependiendo de la infracción o el delito, no necesariamente tienen que llegar a la privación de la libertad. Se vale un acuerdo mutuo y desde luego las partes tienen que estar de acuerdo. Si no están de acuerdo, no hay conciliación. Adelante, señor Juan. Lo que usted dijo, precisamente, esto fue por la cacería de un señor mató un venado y se dieron cuenta que quién había matado el venado, lo mandaron a traer, mandó a traer, y ¿sabe qué es lo que dice? Ahora vas a cargar el venado y pasearte todo el pueblo, así, porque los venados no se deben de matar. Sí. Fíjense Que la naturaleza está defendiendo a través de nosotros que decimos esa conducta delictiva, ¿no? Porque puede haber, por situaciones de veda, no casarnos en ese momento. Pero eso es un buen ejemplo. Sí, qué buena su intervención, porque como podrán ver, esto que yo les platiqué fue en el pueblo indígena maya, pero esto que usted nos platica es acá en Hidalgo. Cuautla Hidalgo, fíjense qué manera tan sabia de resolver un problema, ¿sí? Otro derecho que les da la Constitución a los pueblos indígenas es la protección, salvaguarda y preservar su patrimonio cultural. Ya decíamos, el patrimonio cultural es desde su danza, su música, su gastronomía, su lengua, eso está protegido. Si, voy a poner un ejemplo, si viene una persona, no propiamente tiene que ser extranjera, puede ser mexicana, y se hace suyo las artesanías de algún pueblo indígena de Hidalgo, y no solamente se trata de comprarlo, sino cuando lo hace suyo, me refiero a que le da, promueve que ellos fueron creadores de esas artesanías. Entonces existen instituciones que se llaman Secretaría de Cultura, en donde puede, desde el plagio, o sea, robar o copiar, es un delito. La Secretaría de Cultura, ya sea estatal o federal, se encarga de que no sean robadas esos orígenes, esas creaciones de los pueblos y de las comunidades indígenas. Por eso la Constitución habla de una protección, ¿sí? Dice que la Constitución de Hidalgo protege y promueve la lengua, la cultura, las prácticas tradicionales y sus formas específicas de organización. Todo eso protege. Hablábamos de la libre determinación. ¿Qué es la libre determinación? La libertad que tiene esa autonomía para poder elegir a sus autoridades, para poder organizarse, para poder resolver sus conflictos internos, para organizar
la vida en comunidad. A eso se refiere la Constitución. Dice aplicar sus propios sistemas normativos en sus conflictos. Ya lo decía aquí un ejemplo del señor San Juan. ¿Cómo resolvieron sus conflictos? Sistemas normativos, también llamados usos, costumbres o derecho constitucional, porque le damos muchas definiciones, pero se refiere a los usos y costumbres. Una autoridad está obligada a tomar en cuenta los usos y costumbres. Por cierto, si vemos necesario un receso, hacemos también un receso, un descanso. Fíjense, les voy a comentar. Cuando tuve la oportunidad de servir en la Procuraduría General de la República, en el área de asuntos indígenas, nos tocó conocer un caso de los indígenas huirráricas. Los indígenas huirráricas, llamados también huicholes. Una de las prácticas o usos y costumbres de esos pueblos es la caza del venado y la recolección del peyote. El peyote es un cactus que tiene una sustancia que se llama mescalina y que es como un psicotrópico. Si la consumimos, empezamos a ver muchas cosas, porque es un efecto como droga. Entonces los huirráricas van durante el año a recolectarlo a San Luis Potosí. Cuando ya vienen con el peyote, con las cabezas de peyote, cazan el venado, porque va de la mano con su práctica cultural. Lo utilizan para temas de agricultura, para los bautizos. Cuando ya vienen con el venado y el cargamento de peyote, los detiene policía municipal, estatal o ejército. Los pone ante el Ministerio Público o el fiscal y dice el fiscal: bueno, aquí hay 3 delitos. Portación de arma de fuego sin licencia, porque la escopeta que llevaban no tenía registro. Delito ambiental, porque el venado que cazaron era una especie en peligro de extinción. Y contra la salud por el peyote. Cuando ese fiscal nos avisa que estaba esa persona detenida, nosotros, digo nosotros porque era un equipo de abogados, le decíamos al Ministerio Público: no, la Constitución dice que se deberán respetar los usos y costumbres. Esa detención es ilegal. Por lo tanto, de acuerdo a la Constitución local o federal, es un uso y costumbre. 1. 2. El convenio 169, ¿alguno de ustedes lo ha escuchado? Con toda, sí lo ha escuchado. El convenio 169 es ley en México. Le decíamos: tienes que observar el convenio 169, que también protege a los pueblos y comunidades indígenas y protege los usos y costumbres. Y hay un convenio que se llama el Convenio de Viena sobre sustancias psicotrópicas. Es un convenio que cuando Luis Echeverría era presidente lo firmó junto con otros países para combatir el uso indebido, no el uso indebido, sino el uso o ilegal de drogas. Pero hizo una reserva, tratándose de pueblos indígenas y tratándose de usos y costumbres, no aplicaba ese convenio. ¿Qué hacía el Ministerio Público? Tenían que dejarlos en libertad. Esto que les digo es real. Desde la Fiscalía de la Procuraduría General de la República
les decíamos a los ministerios públicos, porque lamentablemente no todos sabían de los derechos indígenas. Entonces era un área que protegía a la población indígena y que asistía a los fiscales para que no cometieran este tipo de violaciones a los derechos humanos. Sí, por eso considero que es muy importante este encuentro, este ejercicio de intercambiarnos experiencias. Aquí venimos todos a aprender. Yo siempre lo he dicho que salgo con un aprendizaje nuevo de todas las participaciones y de las experiencias de ustedes. Sí, lamentablemente pareciera que todo esto que estamos viendo es letra muerta, es decir, que ahí está, se escucha y se ve muy bonito, pero que en la práctica no es real. Es, en mi opinión, muy respetado hacia ustedes, es que tenemos que conocerlos para hacernos valer. Yo el ejemplo que le ponía de este que les platiqué de los indígenas urráricas del peyote es uno de tantos que me tocó en mi vida resolver. Hay resistencia, efectivamente, como dice el señor Francisco, las autoridades, hay una resistencia de hacer las cosas como nos lo marcan las leyes. Pero lo tenemos que saber y lo tenemos que hacer valer. Homicidios, privación de la vida de personas que se han dedicado a proteger el medio ambiente. ¿Sí? A mí también me tocó casos de indígenas activistas en Guerrero que defendían la tala de madera allá en Guerrero o en Chihuahua, no recuerdo dónde fue. La autoridad los encierra, como dicen por ahí, les siembra droga y los encierra. ¿Saben qué me tocó hacer a mí? Decirle al fiscal, aportarle evidencias, porque no era porque les habían encontrado droga, sino porque estaban afectando los intereses de las empresas que estaban talando. Ellos estorbaban. Tengo los recortes de periódico donde estoy ahí con los indígenas Tarahumara, ya me acordé, porque hicieron valer la defensa para que dejaran de talar los bosques. Entonces, yo lo que les puedo decir es que efectivamente hay muchas injusticias, la autoridad no quiere hacer su trabajo, pero no podemos permitirlo. No, ustedes me pueden decir, bueno, pero es que usted era el fiscal de asuntos indígenas. No necesariamente tenemos que ser una autoridad para hacer valer los derechos. Y yo les hablo de justicia, el tema de salud, pero todos los derechos que tenemos los podemos hacer valer y hacer que la autoridad cambie. Yo se los comento porque he estado en los dos lados, ¿sí? Lo que hicieron los indígenas urráricas de ir a San Luis Potosí, yo agarro y me voy con unos amigos a recolectar peyote. Es un delito, porque aquí dice que se respetarán los usos y costumbres. Yo no soy de origen indígena, no es para un uso y costumbre, es porque quiero consumirlo o lucrar con el peyote, ¿sí? Entonces, aquí no hay que diferenciarlo muy bien, tratándose de usos y costumbres. Yo puse la del peyote, pues, pero puede haber en sus comunidades otra práctica, y que, por ejemplo, las compresas, muchas mujeres, las dolencias de reuma, utilizan la marihuana y el alcohol y se ponen compresas, ¿sí? Es una práctica cultural y reconocida por su sistema de salud de la comunidad, ¿sí? Yo nada más quiero retomar un poco
lo que decía aquel señor Francisco. Activistas que han perdido la vida y que no se ve, que aprendan a los que le privaron la vida. Ahí el agente del Ministerio Público, la autoridad ministerial, está siendo omisa, está incurriendo en una violación de derechos humanos que ya les decía que es el acceso a la justicia. ¿Yo qué haría? Yo lo que haría es, voy a presentar mi queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque el agente del Ministerio Público está siendo omiso, hay una inactividad procesal y es un delito. ¿Qué va a hacer la Comisión de Derechos Humanos? Tendrá que requerirle informes, copia de la carpeta y ver cuándo le privaron de la vida al activista, qué tiempo ha transcurrido y qué ha hecho la autoridad. Si no ha hecho nada, la comisión obliga a la autoridad a que se ponga a trabajar. Es una recomendación que yo podría hacer porque primero es un derecho que el Ministerio Público investigue bien y lo haga de manera pronta. Pero si no acudo a la comisión, no hay un organismo que pueda presionarlo al fiscal de que haga el trabajo que tiene que realizar. Es cierto, hay personas que buscan un cargo de elección popular y que esos puestos, porque ahora se busca la paridad, hay una obligación de que haya candidaturas para mujeres, para hombres y para población indígena. Cuando alguien usurpa o se hace pasar por indígena, lo que se puede hacer es hacer la denuncia primero ante los congresos locales, ante los partidos, ante el INE. Está el Instituto Nacional Electoral, pero también hay los institutos estatales, ¿sí? Y pueden denunciar que si bien es cierto la convocatoria es para personas de origen indígena, esta persona no es de origen indígena. ¿Y por qué no lo es? Hay cuidado y sí, por ejemplo en Chihuahua hay indígenas tarahumaras que son blancos y son de ojos azules. Sin embargo, es muy fácil poder distinguir quién no es y quién busca una diputación y se hace pasar por una persona de origen indígena. Entonces, la ley también establece que en caso de duda, se puede pedir un estudio sociocultural, no para comprobar si la persona es indígena, sino si tiene arraigo en una comunidad o un pueblo indígena. Yo tengo amigos, personas indígenas con doctorados en Derecho, que trabajan en la Ciudad de México, pero cumplen con sus responsabilidades en su comunidad, van y vienen. Entonces, eso se tiene que denunciar al Congreso, se tiene que denunciar ante las instituciones electorales y poner en evidencia que esa persona está buscando una posición que no merece, ¿sí? Respecto a cuándo son usos y costumbres, podemos buscar varias definiciones y una práctica cultural o un uso y costumbre son conductas reiteradas por una comunidad de manera constante y durante mucho tiempo. Solo el pueblo y la comunidad puede decir si es un uso y costumbre. Por ejemplo, hay peregrinaciones a las basílicas. O sea, ¿quién me dice, ahorita le doy el uso de la voz, quién me dice una práctica cultural de su comunidad?
que recuerden. Por ejemplo, la celebración del Día de Muertos es una práctica cultural y no necesariamente es solamente, es para todos, ¿no? Población indígena, mestiza, una práctica cultural que alguien me quiera comentar. A lo que voy es que son ustedes quienes identifican y son conductas reiteradas, no podemos decir es un uso y costumbre porque tiene 10 años, no, son conductas reiteradas por la comunidad que se hacen costumbre, pero son ustedes finalmente quienes podrían determinar que es un uso ya reconocido por la comunidad. Yo mencioné el de peyote, ¿no? Pero hay muchas otras prácticas y finalmente yo no podría decirles, lo que sí es que tienen que ser conductas reiteradas durante el transcurso del tiempo y que la hace uso y costumbre la propia población, la propia comunidad es la que crea esos. Yo por ahí veía la peregrinación a San Juan de los Lagos, la peregrinación a la Virgen, hay una Virgen de la Salud, leyendo un poco, que son una serie de peregrinaciones que ya las han hecho suyas y que las han reconocido como prácticas culturales. Ahí, Luis, son ustedes, ¿sí? Quienes le van a dar esa validez y quienes van a considerarlo como un uso y costumbre. Dice que en todo momento tienen que estar asistidos. Cuando dice en todo momento, es durante todo el proceso. En todo el proceso, que es un derecho que constantemente se vulnera y que es violatorio a derechos humanos. Este es el derecho a la consulta. Cuando van a otorgar concesiones a empresas mexicanas o empresas extranjeras ya sea para explotar minas, para algunos proyectos de carretera, es un derecho que tienen que ser consultados los pueblos y comunidades indígenas, y ahorita me voy un poquito más rápido, para que ustedes vean el municipio que le puede consultar al pueblo, la autoridad estatal que le tiene que consultar al pueblo y cómo lo tiene que hacer. Seguramente aquí en Hidalgo ya ha habido procesos de consulta, quiero pensarlos que no han sido exentos y que muchas veces lamentablemente lo que buscan es no consultar a los pueblos indígenas o hacer como que los consultan y obtener el beneficio de poder explotar algunas minas sin cumplir este requisito. Miren, esta es la ley de cultura indígena para el estado de Hidalgo. Bueno, esta ley tiene 72 artículos y tiene 14 capítulos. Se los leo muy rápido. Está el catálogo de pueblos y comunidades indígenas en esta ley. Está también el tema de la consulta, la representación de las autoridades, tema de justicia indígena, el tema de educación. También tiene un capítulo sobre cómo están conformados los pueblos indígenas. Aquí dice, al igual que la constitución política, que está conformada de manera pluricultural, plurilingüe, y que está sustentada, y dice en qué pueblos, ¿sí? los menciona. La ley de cultura indígena también habla sobre el autorreconocimiento, el derecho o la conciencia de la identidad, y esta ley tiene por objeto, así lo dice, fomentar las relaciones armoniosas
garantizar a transmitir y enriquecer costumbres, lengua, cultura, conocimiento, identidad, y que sean consultados, y también comprende una definición de lo que se debe de entender por comunidades. El catálogo de pueblos y comunidades indígenas tiene una clasificación de los pueblos y comunidades. Aquí ustedes podrán ver el inciso A, el B y el C, cómo los va enumerando. También el catálogo de pueblos dice que uno de sus objetivos es el reconocer mediante la investigación la autoadscripción a pueblos y comunidades indígenas. Este catálogo, si se quisiera crear ahorita un pueblo o una comunidad indígena, este catálogo dice cuáles son los indicadores o los requisitos que debe de comprender, y ahí los va enumerando. Debe haber una población hablante en lengua indígena, tiene que haber un territorio, autoridad tradicional, la asamblea comunitaria, los comités internos, la autoadscripción, usos y costumbres, trabajo comunitario, medicina tradicional, parteras tradicionales, médicos, fiestas, relación con el ciclo económico y las ceremonias, los lugares sagrados, la música, la danza, las leyendas, las creencias, la vestimenta, las artesanías. Es decir, no es nada más crear por crear, sino que tiene que cubrir estos requisitos que están en el catálogo, que el catálogo yo lo describiría como una radiografía. Es una radiografía de lo que es el estado de Hidalgo en pueblos y comunidades indígenas. Bueno, aquí dice, miren, el tema de la cultura, dice que de la consulta, dice que debe ser culturalmente adecuada, de buena fe, directa e informada. En otras palabras, informada porque se le debe de enterar con oportunidad a las comunidades y a los pueblos indígenas de sobre qué se va a consultar, cuál es el proyecto que quiere someterse a la población, cuáles son las desventajas y ventajas que podría tener el proyecto. Tienen que ser informados con anticipación. De buena fe es que exista la mejor intención de las autoridades con los pueblos y comunidades indígenas, que no se oculte información, que todo sea transparente. Dice, estas consultas se puede consultar a los pueblos indígenas sobre medidas legislativas. ¿A qué se refiere cuando se vaya a legislar alguna ley que impacte en las poblaciones indígenas? En temas administrativos también se deben de consultar a los pueblos y comunidades indígenas. Dice, serán objeto de consulta a solicitud de la autoridad directamente involucrada o a petición cuando menos de 2% de la población indígena directamente afectada. Y aquí este catálogo es muy importante porque aquí dice, en materia estatal, ¿qué tiene que consultar a los pueblos indígenas? El Plan Estatal de Desarrollo, los planes y programas de desarrollo relacionados con pueblos y comunidades, reformas institucionales, las reformas que afecten directamente a los pueblos y a las comunidades indígenas. En materia municipal, también algo similar. El catálogo dice que le tienen que consultar a los pueblos y comunidades indígenas. Sí, una de las obligaciones es el que tienen que difundir a más tardar con 30 días naturales de anticipación sobre esta consulta. Se debe de informar a la población, lo que les decía, las ventajas y desventajas del tema sujeto a consulta. En muchas ocasiones se reservan esa información para que el pueblo
acepte, pero no, por eso tiene que ser transparente, de buena fe, y no debe haber información que se reserve la autoridad para su beneficio. El proceso de consulta contará por lo menos con los siguientes puntos. Debe haber una convocatoria, deben haber jornadas de información, la realización de la consulta, sistematización de los resultados, análisis del documento sobre la consulta, la entrega a los pueblos y comunidades del resultado de esa consulta que se hizo, tienen que saberla, la difusión de los resultados. Dicho proceso será guiado por el protocolo de consulta que diseñen las instancias. El protocolo es un documento que va indicando cada paso que se debe de llevar a cabo para consultarlos. Bueno, hay otro capítulo que habla sobre la representación de las autoridades, que la máxima autoridad es la Asamblea General. De la justicia indígena también ya lo vimos, el tema de poder resolver sus conflictos de manera interna. Se entiende por justicia indígena, hay una definición en el catálogo sobre qué es la justicia indígena, y dice el catálogo que tendrán derechos las personas que se vean en una situación de accesar a la justicia, tendrán derecho al traductor, a un defensor que hable su propia lengua y conozca su cultura, y tomar en cuenta sus usos y costumbres. Sobre lo del derecho a la educación también lo comprende el catálogo, la ley de cultura indígena, y habla sobre la importancia de que en las escuelas se imparta la educación bilingüe, intercultural y multilingüismo. Cuando comencé la plática hablábamos del tema de la discriminación. Muchos niños son discriminados en las escuelas y lo vimos en la estadística, porque en las escuelas quieren hablar con su lengua o llegan vestidos con sus trajes tradicionales y los maestros los obligan a que no usen su lengua. Esta es una conducta discriminatoria, por eso el Estado debe promover la educación intercultural, se debe respetar que se expresen en su lengua, como también los niños que hablan y las niñas en castellano. La obligación de los profesores de conocer también y de hablar y de escribir en la lengua. Dice, los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar y enseñar sus propias tradiciones y costumbres y ceremonias rituales. Esta ley reconoce la existencia de las siguientes lenguas indígenas nacionales asentadas en el territorio. Si ustedes se van al catálogo, están viendo cuáles reconoce, ¿sí? También la cultura lengua indígena y el patrimonio histórico, ¿sí? Aquí nos va describiendo ñañú, otomí, tepehua, todo es, la verdad que es la ley indígena junto con el catálogo. Yo me atrevería a decir que son dos instrumentos muy importantes que no hay que hacerlos de menos, se pueden utilizar y se puede hacer valer porque es ley en Hidalgo. Bueno, la medicina tradicional, el Estado reconoce que pueden, los pueblos y las comunidades indígenas pueden utilizar las plantas, los animales y minerales para sus rituales, para sus curaciones, y el sector salud en el estado de Hidalgo tendrá que acreditarlos, como certificarlos de que esa práctica de curar de acuerdo a su medicina tradicional está reconocida en Hidalgo. Hay otra ley que es la Ley de Derechos Lingüísticos. Es
una ley muy pequeña, tiene 26 artículos, 6 capítulos y comprende las lenguas indígenas en la procuración, impartición y administración de justicia, las lenguas indígenas en la educación, en la salud, los hospitales y las clínicas. Yo sé que tal vez eso no exista, pero están obligados a que tengan que haber médicos que hablen una lengua, sobre todo me refiero a las clínicas y los hospitales que están ubicados en las poblaciones con gran población indígena. El objeto de la ley es fomentar las relaciones de comunicación con pertinencia cultural y lingüística, basadas en los principios de la no discriminación y la buena fe, promover el uso y el desarrollo de las lenguas. He reiterado el derecho de los traductores, el respeto de los derechos, usos y costumbres. Dice, todos los juicios deben tomar en cuenta sus usos y costumbres. La educación intercultural, el tema de los traductores. El Estado está obligado a hacer programas y campañas en lengua indígena, la difusión en radio y en televisión en lengua indígena. Esta es una ley para prevenir y eliminar la discriminación aquí en Hidalgo. Dice que su objetivo es promover la igualdad de oportunidades y de trato, así como prevenir, atender y sancionar toda forma de discriminación, promover la igualdad jurídica de oportunidades y de trato. Algo que es muy importante y que la Constitución, la ley indígena, la ley para prevenir la discriminación, todas estas leyes hablan del respeto y el derecho de las mujeres indígenas. En la Constitución van a encontrar que muy poco se habla de la dignidad humana, pero cuando se habla de la mujer indígena, se habla del respeto a la dignidad de las mujeres indígenas. Otra parte donde se habla de la dignidad es cuando se habla del derecho a un trabajo digno. Es decir, la participación de la mujer indígena en los pueblos indígenas ya es una participación muy importante, que muchas veces dentro de las poblaciones indígenas se resisten a que una mujer tenga el cargo de presidenta municipal o de la máxima autoridad, pero es un derecho. Se habla de la igualdad de oportunidades y de la igualdad de derechos. El mismo derecho que tiene un hombre para ser autoridad municipal, el mismo derecho tienen las mujeres para ocuparlo. Probablemente dentro de la cultura indígena la participación de la mujer antes era un poco reservada, y al hombre indígena podría ser que le ha costado que la mujer empiece a ocupar cargos de poder, de autoridad y de dirección, pero esa es la igualdad de derechos. La ley para prevenir y atender, sancionar y eliminar la discriminación aquí en Hidalgo dice que son conductas discriminatorias el prohibir, limitar o restringir el acto de amamantar en espacios públicos, negar, obstaculizar o impedir el acceso a cualquier servicio público en una institución privada o pública que preste servicios al público, así como limitar el acceso al libre desplazamiento en espacios públicos. También es discriminación negar o impedir el acceso a personas con discapacidad o usuarias de perros guías o animales de servicio en todos los espacios en donde se desenvuelve. Esto que les acabo de leer sucedió recientemente en la Ciudad de México. O sea, parece increíble que está considerado en la ley y que en la realidad sí sucede.
sucede. Yo entiendo un par de ¿Sí? Restringir, obstaculizar o impedir o limitar el uso de lenguas, idiomas, usos, costumbres y cultura en actividades públicas o privadas en términos de las disposiciones aplicables en esta ley. El utilizar la lengua es un derecho. El restringirla y limitarla es una discriminación, lo mismo que poner en práctica sus usos y costumbres. La negación de esto es discriminatorio. Dice, impedir el acceso o la permanencia a la educación pública o privada, impedirlo, la educación es discriminatorio. Prohibir la libertad de elección de un empleo también está considerado como una conducta discriminatoria. Establecer o convenir diferencias en la remuneración laboral para trabajos iguales es discriminatorio. Aquí quiero decirles que en la Ciudad de México, el mismo puesto que ocupa un hombre, el mismo, y una mujer con las mismas funciones, hay estudios, no lo estoy inventando, el hombre con el mismo puesto gana más que la mujer. Esa es una conducta discriminatoria y se habla de un derecho a la igualdad de oportunidades y de trato. Eso nos debe quedar claro, que los mismos derechos tiene el hombre como la mujer y las mismas oportunidades. Aplicar o permitir usos o costumbres que atenten contra la igualdad, la dignidad e integridad humana. El convenio 169, este instrumento internacional que vamos a ver ahorita, establece que ningún uso y costumbre, ninguna práctica cultural puede ir en contra de los derechos humanos nacional e internacionalmente reconocidos. No voy a entrar en detalle, pero recuerdo que cuando estaba en la Procuraduría hubo un caso de mujeres otomís que buscaron a una mujer indígena otomí con la que estaba siendo infiel un esposo. Entonces, no sé si lo recuerden o si llegó, es otomí, no solamente es población indígena de Hidalgo, también hay en Querétaro. Entonces, esas mujeres otomís abordan a la persona con la que estaba siendo infiel el señor y en sus partes íntimas le agregan una cantidad de un preparado picante, y ellas refirieron que era una práctica cultural. Hay prácticas culturales que, si van en contra de los derechos humanos, no son reconocidos. El convenio 169 en su artículo 8º lo dice, y ya estamos en el convenio 169. Es un instrumento que se hizo internacional para ver los derechos laborales de los trabajadores indígenas. Sin embargo, fíjense, tiene 44 artículos y comprende un capitulado sobre tierras, sobre las condiciones laborales de empleo, sobre la formación profesional, el tema de artesanías, industrias rurales, sobre seguridad social y salud. También habla sobre la conciencia de su identidad, el tema que hemos estado abordando del autorreconocimiento, la igualdad de derechos y oportunidades sin discriminación, la consulta a los pueblos indígenas, sanciones distintas al encarcelamiento, que ya ponía el señor San Juan el ejemplo de cómo resolvieron en su comunidad el caso del venado, el acceso al empleo, la educación de niñas y niños, y tomar en cuenta los usos y costumbres. Aquí está, mire, el artículo 8.1 dice: aplicar esta legislación nacional a los pueblos interesados
se deben de tomar en cuenta sus costumbres y su derecho consuetudinario, lo que le llamamos usos y costumbres. Dichos pueblos deben tener derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos en el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. ¿Sí? Este es un instrumento. Hay otros instrumentos internacionales que en la práctica se pueden utilizar para defender y para hacer valer derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Constitución del Estado de Hidalgo, como la Constitución Política Federal, nos dice que son instrumentos que podemos hacer valer y que son derechos que nos consagran. Yo les ponía el ejemplo del caso de los indígenas wixárikas, donde se hizo valer este instrumento, y otro, el de sustancias psicotrópicas de Viena. Yo con esto quiero terminar. Sí, quiero agradecerles a todas y todos su paciencia, su presencia de estar el día de hoy aquí. Y si tienen alguna pregunta,